Antes de empezar la narración de Portentos Malignos, vamos a ponernos en situación. La primera campaña con la que inició la era de Sigmar, después del fin de los tiempos, fue la Guerra por los Portales. En el canal tenéis una lista de reproducción con los 30 capítulos en los que dividí la campaña, y también tenéis un vídeo con un resumen completo de lo que ocurrió en ella, por si no tenéis tiempo de verlos todos. Aunque yo os aconsejo ver los vídeos de la campaña, porque a mí personalmente es una campaña que me encanta. Después, durante la primera edición, tuvimos una pequeña campaña que también tenéis narrada en el canal, llamada Estación de Guerra, Tormenta de Fuego. Os dejaré enlaces en la descripción del vídeo y en las pantallas finales. Después de aquello tenemos Portentos Malignos, la campaña de final de edición, y que enlaza con los acontecimientos de las Guerras del Alma, ya en segunda edición. Esta narrativa se caracterizó por ser un solo libro, pero luego semanalmente salían relatos donde ambientaban lo que estaba ocurriendo desde muchos y diversos puntos de vista y protagonistas. Empezaré trayendo el libro de Portentos Malignos y lo haré en varios vídeos para no condensarlo todo en uno y me dé tiempo de ir haciéndolos, y también veré si puedo traducir esos relatos aparte, y así los voy trayendo para que quede todo recogido en el canal. Recordad que estos acontecimientos ocurren a finales de primera edición, así podéis conocer y ver cómo han ido evolucionando las facciones y los reinos mortales, y cómo han ganado o perdido influencia las facciones a como estamos en la actualidad. Y ahora sí, vamos con la campaña final de primera edición y esos portentos malignos que desembocarían en el tiempo conocido como las Guerras del Alma. Todo comenzó con sueños inquietantes y luces antinaturales en el cielo. Muchas noches en vela pasaron acurrucados por miedo a los espectros que acechaban la mente, y esa privación de descanso era en sí misma una maldición. Los ánimos decayeron, las familias se fracturaron, y los gobernantes se enojaron cuando sus súbditos cayeron en la distracción y los chismes. Decían que había algo en el aire, una maldición aún por llegar, una hora funesta que amenazaba con convertir la sensación de inquietud en una aura palpable de terror. Pesadillas hechas realidad se extendían por todas las tierras, prometiendo un destino mortal o el terror abstracto del olvido. A medida que las noches se hicieron más largas, comenzó el solsticio oscuro, una temporada de descontento que creció hasta cubrir con su sombra incluso el alma más vigorosa. En una zona del reino de la muerte lo llamaron el largo Helnacht o el Hesenden. En las ciudades principales de Axi empezó a denominarse la ceniza asfixiante, mientras muchos en Chamon lo denominaban el Grimverdun. Abundaban los fenómenos extraños y cada viajero contaba una historia diferente. Algunas eran relatadas con las manos temblorosas y los ojos muy abiertos, otras con un deleite mórbido. Los comerciantes y exploradores llevaban estos relatos y teorías siniestras a través de los portales a nuevas tierras, solo para descubrir que los del otro lado tenían historias tan inquietantes como las suyas. Este periodo llegó a conocerse en las ciudades libres como la Era de las Tribulaciones, un nombre que le viene como anillo al dedo. Cuando el mundo entró en erupción en un torbellino de magia y fuego, el dios rey Sigmar fue arrojado al vacío aetéreo, quedando a la deriva sobre Malus, el corazón ardiente de su planeta destruido. Fue el gran Draco, Dracothion, quien lo encontró en ese lugar sin luz y lo llevó a los 8 reinos. Estas realidades en expansión, unidas por vías arcanas y cada una gobernada por un aspecto de la magia primordial, habían nacido de la muerte del mundo que fue. Explorando nuevas tierras extrañas, Sigmar descubrió que las culturas nativas de los mortales primitivos habían formado enclaves de seguridad precaria en medio de las tierras salvajes, frecuentadas por monstruos. Bajo la guía del dios rey, estas culturas aisladas fueron convertidas de tribus nómadas aisladas en grandes reinos de civilización y orden. A medida que pasaban los siglos, los seguidores de Sigmar construyeron monumentos elevados en honor a su deidad y forjaron lazos firmes de hermandad y comercio con sus vecinos. Pueblos humildes se transformaron rápidamente en metrópolis en expansión. Se crearon obras de arte y canciones que conmovían el alma,
y en todos los reinos mortales la luz de la esperanza y la razón desterraron la oscuridad. Entretanto, Sigmar buscaba por todos los rincones a sus dioses compañeros, aquellos que había conocido del viejo mundo. Uno a uno los encontró, dispersos por la realidad, despertándolos de su sueño. Sigmar formó un panteón divino, y durante un tiempo las naciones del hombre, duardinos, elfos, orrus e incluso los muertos vivientes trabajaron en pos del mismo objetivo, el de hacer suyos los reinos mortales. Con tensiones que dominaban desde dentro, la gran alianza de Sigmar no duraría. Los dioses oscuros del caos, esos poderes antiguos, nacidos de las emociones furiosas de los mortales, no habían abandonado sus deseos de conquistar la realidad. Lenta, insidiosamente, ejercieron su influencia perniciosa en las grandes civilizaciones que Sigmar había establecido. Los viejos odios se reavivaron y las semillas de la traición se sembraron profundamente. Sigmar, tratando de mantener unido su panteón fracturado, vio el mal creciendo en el corazón de su nuevo orden. Nagas, el señor supremo de los no muertos, desdeñó los intentos de diplomacia del dios rey. A Gorkamorka, la deidad bestial de las razas salvajes de pieles verdes, no le importaba nada un mundo libre de luchas y guerra. Los cambiantes dioses a elfos persiguieron sus propios fines misteriosos, y Alariel, diosa de los reinos de Jade, se retiró a los claros de Girán para estar entre los suyos. Grumni, el herrero divino de los Duardin, simplemente observó cómo sufría su pueblo, creyendo que su liberación solo podía ganarse mediante la autonomía. Consumido por la culpa, abandonó a Tyr y se exilió. Percibiendo la debilidad como tiburones atraídos por la sangre, los dioses del caos invadieron los reinos mortales. Las legiones daemónicas se desbordaron en la realidad, quemando y matando a voluntad. Grandes reinos fueron derribados de la noche a la mañana, y sus ciudadanos fueron masacrados u obligados a vender sus almas a los dioses oscuros. Aunque los ejércitos de Sigmar se agruparon y lucharon valientemente contra la marea creciente del caos, fue un esfuerzo audaz, pero vano. Con el corazón atenazado de dolor, Sigmar se vio obligado a retirarse a Tyr, abandonando su pueblo a la ruina y el tormento que caracterizarían los siglos siguientes, un periodo que llegó a conocerse como la Era del Caos. Sin embargo, Sigmar no había olvidado a su rebaño atormentado. En Athirheim, la sede de su poder, el dios rey forjó un ejército sin parangón, un ejército nacido para luchar contra los horrores retorcidos del caos. Un relámpago celestial rugió a través de los cielos, y el estruendo de los martillos de forja se asemejó a un repiqueteo implacable, anunciando las inminentes guerras. Las fuerzas del orden volverían para reclamar todo lo que habían perdido, y la furia de su venganza sacudiría los cimientos de los reinos. Los gritos inundaron el aire. La cacofonía aumentó con cada golpe de hacha y cuchillada infernal. Los daemonios de Corne se sintieron atraídos por el promontorio brasero. Allí, la sangre corría a borbotones, derramándose sobre los acantilados y senderos costeros en cascadas. Incluso Borgaster, el imponente devorador de almas que había liderado a una horda daemónica desde los albores de la humanidad, encontró aquel horror agradable a la vista. La última de las tribus brasero había defendido valientemente su tierra natal, pero la marea sangrienta ya había demostrado ser muy superior. Cuando los daemonios vinieron a por ellos, atraídos por el olor de la carnicería, los miembros de la tribu fueron dispersados y atacados. Solo un puñado sobrevivió para ver los cielos dividirse, y estaban demasiado aterrorizados para hacer otra cosa que no fuera huir. Un destello cegador vino desde arriba, reflejado en un centenar de charcos de sangre coagulada y centelleando en un millar de ojos demoníacos. Los cielos retumbaron, un grito de guerra del cielo, un trueno tan intenso que podía dividir el tiempo. Luego vino el primero de los rayos, grandes columnas de fuerza eléctrica que se estrellaron en la tierra chamuscándola.
De cada bóveda de energía que se desvanecía, surgió una nueva raza de guerreros ataviados con armaduras relucientes de la cabeza a los pies. Altos y fuertes, sus caras iban cubiertas con máscaras imperturbables, empuñaban martillos y cuchillas que crepitaban con el poder etéreo de la tempestad. Estos recién llegados cayeron sobre los daemonios con un gran rugido de sed de batalla, reprimido durante la larga vigilia. Lucharon como leones, mientras mataban una y otra vez. No hay cosa que los demonios de Khorne valoren más que el combate, así que contraatacaron a sus nuevos enemigos en cientos de frentes. El conflicto se recrudeció durante mucho tiempo. Allí donde las armas sagradas de Sigmarita derrotaban a un demonio, desaparecía con un aullido al reino del caos de donde provenía. Allí donde una espada daemónica o un hacha derribaban a un forjado en la tormenta, su esencia se desintegraba y regresaba a Azyr. Al final del día, solo quedaban en el campo de batalla un grupo de guerreros de Sigmar magullados y cansados, e incluso así se dirigieron al sur para reforzar a los suyos. Cuando el promontorio albergaba solo a los muertos, una energía oscura brilló sobre él. Lentamente, los cadáveres de las tribus braseros se pusieron en pie con paso vacilante y se tambalearon por el barro con los ojos fijos en algo que ningún ser humano podía ver. El largo aislamiento de Sigmar en el trono de Azyr no fue fácil. Cada fibra del dios rey anhelaba regresar a los 8 reinos para batallar contra los odiados dioses del caos y sus retorcidos servidores. Sin embargo, en su corazón, Sigmar sabía que no podría haber triunfo con las fuerzas con las que contaba, superadas en número y dominadas por los horrores que se extendían desde el reino del caos. Para defenderse necesitaba una nueva raza de guerreros, capaz de enfrentarse a las muchas abominaciones de los dioses oscuros, sin temor ni duda en sus corazones. Y así surgieron los forjados en la tormenta. El momento antes de dar su vida en la guerra contra el caos, los espíritus de los seres mortales fueron llamados a Azyr sobre la tormenta celestial para ser transformados en campeones de destreza marcial sin par y voluntad indomable. Ataviados con sigmarita brillante, empuñando espadas y martillos imbuidos con los rayos del dios rey, se convirtieron en las armas definitivas en la guerra contra el caos. Ni siquiera la muerte podía reclamarlos, ya que si eran derrotados, volverían a Athirheim como una niebla de poder celestial, listos para ser reforjados de nuevo. El primer desafío de los forjados en la tormenta sería recuperar las valiosas puertas de Azyr. Estos portales dimensionales serían vitales en el conflicto venidero, ya que abrían las sendas entre reinos, permitiendo a los ejércitos recorrer distancias impensables en un instante. El primero se encontraba en la península de Azufre, reclamado mucho tiempo atrás por las legiones mortales de Khorne. Los martillos de Sigmar, primeros entre las tormentas, fueron lanzados al campo sobre rayos celestiales, liderado por el valiente Lord Celeste Bandus Manomartillo. Esta fuerza de punta de lanza se enfrentó a la marea sangrienta de Korgoskul, una de las fuerzas de mortales más poderosas de Khorne, el dios de la sangre. Avivados por la perspectiva de combatir un nuevo enemigo y digno, la horda de berserkers enfebrecidos cayó sobre los forjados en la tormenta. Tras una lucha dura y sangrienta, los guerreros del dios rey rompieron la retaguardia del ejército del caos y abrieron la primera puerta de Azyr, despejando el paso para los ejércitos de los cielos. El primer enfrentamiento de las guerras por los portales se había decidido a favor del dios rey, pero aún quedaban muchas batallas por librar. La batalla que siguió estremeció los reinos hasta su núcleo. Grandes huestes de daemonios y bárbaros babeantes cayeron sobre los forjados en la tormenta y sus aliados, llevados a la rabia incandescente por esta intrusión en sus dominios. Sin embargo, los forjados en la tormenta no serían rechazados. Los campeones de Sigmar se esforzaron, reclamando un portal tras otro. La sangre de paganos y salvajes se derramó a borbotones. Entre los ejércitos del orden también hubo muchas bajas. Los servidores del caos, henchidos de poder tras una era de masacre y conquista, demostraron ser enemigos mortales.
y muchos guerreros nobles fueron enviados de regreso a Tyr a la tormenta. Aunque los forjados en la tormenta eran a todos los efectos inmortales, no eran inmunes ni a la espada ni al hechizo. Cuando caían en la batalla, sus cuerpos podían rehacerse, pero cada nueva reforja los despojaba un poco más de su humanidad. En un enfrentamiento final turbulento ante las grandes fortalezas de las Omnipuertas, portales fortificados que conducían desde cada reino al nexo disputado del portal denominado Todas Partes u Ocho Partes, las guerras por los portales llegaron a su fin. Las fuerzas de Sigmar habían ganado un territorio valioso pagando un alto precio, estableciendo nuevos puestos de avanzada y levantando ciudades del orden que siguen altas y orgullosas hasta el día de hoy. Sin embargo, incluso ahora, esta frontera tan reñida no está segura. Las huestes del caos atacan diariamente a sus odiados enemigos, y las tribus de pieles verdes han alcanzado nuevas cotas de furia salvaje por el creciente conflicto. Mientras tanto, en Siis, el reino de la muerte, el poder de la magia nigromántica aumenta cada vez más con cada día que pasa. Arkan el Negro, monarca de los antiguos muertos, maestro de los discípulos negros y primero de los mortarcas, ascendió la escalera 99 de Nagasizar. Tras él acechaba su temido corcel abisal, Razarak, y el aliento caliente de la criatura gigantesca acribillaba el aire. Con casi 8 pies de altura, Arkan era un coloso no muerto, ataviado con las túnicas del sacramento y blandiendo el legendario báculo Kenasan. Destruía pueblos y era el señor de innumerables legiones de esqueletos. Sin embargo, era un insecto comparado con la monstruosidad divina que había sobre el trono de sombras ante él. «Puedes hablar, siervo favorito». Las palabras resonaron a través del cráneo de Arkan, sacudiendo sus entrañas. Se arrodilló, se quitó su yelmo imponente e inclinó la cabeza. «Maestro», dijo, «existo para obedecer. ¿Qué conquistas me pide?» «Mira a tu alrededor, Arkan el Negro». Arkan obedientemente se giró y observó el panorama mortal, visible desde el estrado de súplica de Nagas. La vista se extendía a kilómetros de distancia. Alcanzando el horizonte había una gran metrópoli en construcción, con grupos de trabajo de vivos y muertos que se afanaban en tareas monótonas de sol a sol para levantar monumentos a mayor gloria de Nagas. Estatuas con cráneos por rostro, obeliscos rúnicos y pirámides negras monolíticas, algunas de ellas invertidas y suspendidas en el aire, cubrían las tierras. «Lo que quiero es que forjes todos los mundos a semejanza de este». «Si tuviera el poder», dijo Arkan, «ya lo habría hecho». «Necio, yo tengo el poder para hacerlo. Tú debes suministrar las herramientas». Arkan inclinó su cabeza una vez más. «Por supuesto, mi señor. Solo tiene que pedirlo, y así se hará. Tu legión me traerá a la tumba arena de esta tierra, grano a grano si fuera necesario». «Señor, esa gran tarea llevaría milenios». «Lleve 1000 años», resonó Nagas. 10.000 o 20.000, así se hará». «Por supuesto», dijo Arkan. «Reuniendo todo el poder de Siis, su divinidad alcanzará nuevas cotas. Los muertos son míos, y míos únicamente. Me aseguraré de ello. Ahora, vete y cumple mi orden». Arkan el Negro se inclinó, cogió su yelmo y comenzó el trabajo de eones. Debido a la destrucción del mundo que fue, grandes concentraciones de magia fueron expulsadas al vacío cósmico. Lentamente, esta materia sobrenatural comenzó a fusionarse,
dividiéndose de acuerdo con las leyes misteriosas pero inmutables que las mantenían unidas, hasta convertirse en 8 realidades esféricas, cada una dominada por una sola fuerza elemental. Con el tiempo, la esencia mágica que comprendía cada uno de estos reinos cristalizó, formando paisajes de escala y grandeza sorprendentes. Así, nacieron los 8 reinos. Alrededor de los reinos hay una gran extensión de magia desalineada, un vacío uniforme como el vacío aetéreo o la gran nada. Más allá está la pesadilla agitada del reino del caos, el dominio de los dioses oscuros. Algunos eruditos de Azir explican que los tentáculos de materia odiosa se extienden constantemente desde este lugar desagradable, tratando de perforar el velo entre los mundos y verter la esencia del caos en la realidad. El reino de los cielos, Azir, brilla en el vértice del cosmos. Este reino por sí solo se distingue de los dioses oscuros, ya que es el asiento de poder de Sigmar, y fue aquí donde se retiró durante la terrible Era del Caos. La esencia innata de cada uno de los 8 reinos moldea no solo su forma física, sino también el espíritu de todos los que viven allí. 3 reinos han sido remodelados por los pueblos libres desde que la tormenta de Sigmar recorriera las tierras. Axi, el reino del fuego, es un lugar de pasiones furiosas e intensidad fulgurante, dominado por cadenas montañosas volcánicas, mares hirvientes y restos de cenizas humeantes corrompidos por los estragos del caos. Su gente es de sangre caliente e impulsiva y disfruta del momento en lugar de preocuparse por el futuro. Sus vidas brillan con fuerza, pero brevemente. Chamon, el reino del metal, es una serie de subreinos a la deriva y océanos mutantes siempre cambiantes, unidos por vínculos místicos como la invención enloquecida de un alquimista omnipotente. Chamon engendra almas mercuriales. El cambio es constante en el reino del metal, especialmente desde que Zench lo reclamó y deformó más allá de los límites de la cordura mortal. Los que sobrevivieron al flujo enloquecedor que el arquitecto del destino trajo a sus tierras natales han aprendido a aceptar el cambio de la existencia y la necesidad de adaptarse a su voluntad. Ghyran, el reino de la vida, es un lugar de crecimiento y abundancia. Aquí, ciudades vivientes de vides y ramas se extienden para saborear la luz del sol, mientras vastos océanos de hierba cristalina inundan el aire con sus melodías evocadoras. El pueblo de Ghyran una vez celebró la alternancia de una docena de estaciones diferentes con la armonía de la naturaleza. Desde la llegada del caos, están trabados en una batalla constante por la supervivencia contra la corrupción, la entropía y la plaga propagada por Nurgle. Los portales antiguos denominados Reino Portales o más comúnmente Portales conectan los 8 reinos entre sí y también comunican ubicaciones dentro de cada reino. Estos pasajes unen el vacío entre mundos, permitiendo a las almas intrépidas viajar entre ellos. Los portales pueden adquirir muchas formas. Algunos son arcos inmensos de mármol desgastado, cubiertos de runas y glifos de protección. Otros parecen estanques negros de agua fría o círculos de piedras cubiertos de niebla. Otros son aún más esquivos y solo aparecen cuando las constelaciones están alineadas y los presagios son certeros. El toque del caos ha distorsionado mucho de estos pasajes mágicos, permitiendo a los dioses oscuros derramar sus legiones malignas desde los paisajes infernales del reino del caos a la realidad. Las victorias de Sigmar en las guerras por los portales iniciaron una época de renovación y consolidación. Grandes ciudades se erigieron sobre las ruinas del pasado, se fortificaron con máquinas de guerra potentes y se protegieron con las huestes relucientes de Athirheim. Poco a poco, el culto al dios rey comenzó a extenderse por los 8 reinos una vez más. Los forjados en la tormenta habían logrado muchas conquistas durante sus campañas iniciales contra el caos. Franjas de territorio enemigo habían sido reclamadas a un alto precio y luego fueron consagradas con la sangre de los fieles, eliminando la mancha de la corrupción. Sigmar quería asegurar estas tierras reconquistadas,
deseaba establecer un imperio renacido, una red de grandes ciudades que servirían de refugios y bastiones para las tribus mortales dispersas que habían quedado muy asoladas por las depredaciones del caos. Esta no sería una tarea sencilla, ya que los dioses oscuros distaban de haber sido derrotados y lanzaron nuevos ataques contra su dominio con bastante regularidad. Hammerhal, la ciudad de dos colas, fue la primera fundación del nuevo imperio del dios rey. Esta metrópolis se construyó alrededor de un portal inmenso situado entre los reinos del fuego y de la vida. En realidad, son dos grandes asentamientos gobernados como uno solo. Hammerhal Aqsa es el corazón industrial, una expansión urbana protegida por muros imponentes y el estruendo del engranaje de fortines del arsenal Fundehierro. Hammerhal Gira es un espejo verde de su ciudad gemela, una ciudad vergel ubicada en medio de la fecundidad suntuosa de Girán. Grandes fosos de lava canalizados desde Hammerhal Aqsa mantienen a raya los interminables bosques de Girán y a cambio, Hammerhal Gira aporta ingentes cantidades de agua curativa y mercancías raras. Más asentamientos siguieron a las primeras cabezas de playa. Las Semillas de la Esperanza, un trío de poderosos bastiones, se establecieron en Girán. La ciudad viviente, Fenicium y la fortaleza Agua Gris son sus nombres, y todas se forjaron en el crisol de la guerra. Hordas de monstruos, cultistas retorcidos y pieles verdes enloquecidos intentaron derribar estos bastiones de la ley y la cordura desde el momento de su creación, pero las fuerzas del orden lucharon con la valentía nacida de la desesperación. Los habitantes de los bosques conocidos como Sylvaneth vinieron en ayuda del pueblo de Sigmar y sus aliados, y en una serie de batallas trascendentales consiguieron acabar con el asedio de la oscuridad. Las Semillas de la Esperanza son más fuertes que nunca. Años después de esa campaña sangrienta, las fuerzas del dios rey establecieron muchas nuevas ciudades, cada una construida alrededor de la sombra formidable de una tormenta, las imponentes ciudadelas de los forjados en la tormenta que protegen cada portal recuperado. Guardayunque y Ojo de la Tormenta en Axi, Excelsis en Gur, Forjaglim y Letis en el Reino de la Muerte. Estos faros del progreso se llenan de armas mortales y sus guarniciones y defensas mantienen a raya las múltiples amenazas de los reinos. Sin embargo, los habitantes de estos refugios serían tontos si pensasen que están a salvo detrás de sus muros. El poder invita al desafío, y los 8 reinos están llenos de señores de la guerra que verían el saqueo de una de estas grandes ciudades como prueba de su poder. Espías y cultistas se filtran en el torrente de la civilización cual veneno, y criaturas antiguas se agitan en las catacumbas cubiertas de polvo, situadas bajo las bulliciosas calles de la ciudad. Las fuerzas del orden deben permanecer vigilantes, ya que su imperio está construido sobre el precipicio de la ruina. Al principio, la ruina que desplegaría su sombra durante la era de Sigmar fue lenta, insidiosa y prácticamente ignorada. Después de todo, el dominio del caos sobre los reinos mortales aún era fuerte y había amenazas más inmediatas. Durante el primer mes, presagios extraños y profecías oscuras surgieron como setas tras una lluvia de primavera. Si un granjero apartaba una mazorca de maíz, no encontraba hileras de granos de maíz, sino restos de dientes humanos. Si una doncella ordeñaba sus vacas, solo obtenía sangre, y los pastores corrían a ponerse a salvo mientras su ganado huía en medio de una confusión rabiosa. En las laderas costeras, poblaciones enteras desaparecían de la noche a la mañana, y la fría bruma de la mañana se arrastraba como una serpiente marina a través de edificios vacíos. En las colinas, los viajeros que buscaban ayuda llegaban a aldeas y pueblos con sus habitantes comatosos, pero flotando a la altura de la cintura en el aire o durmiendo inmóviles bajo sus camas. Los molineros despertaban al amanecer para encontrar cadáveres atados a las aspas de sus molinos de viento, y los sirvientes de los palacios encontraban huellas sangrientas que aparecían de la nada y manchaban las losas recién fregadas. Incluso la tierra se hizo eco de estos presagios. En los jardines y cementerios,
crecían rosas que goteaban sangre humana y apestaban a descomposición. Su vegetación espinosa ahogaba plantas sanas y acababa con la exuberante vegetación. Seres oscuros y tambaleantes aparecieron en la superficie del mundo. Enjambres de insectos con rostros cadavéricos se agitaron y enturbiaron el cielo. Polillas que arrastraban el polvo revoloteaban en corrales y bibliotecas. Escarabajos carnívoros surgieron en el lodo seco y en las playas, clavando sus mandíbulas afiladas en todo aquel que se les acercaba. Los entes más grandes, portadores de tinieblas y fatalidades, vagaban a voluntad, porque aparecían en tal número que los pueblos libres no tenían ninguna posibilidad de mantenerlos a raya. Las cornejas graznaban y castañeteaban en todos los campos, atacando a pájaros más pequeños en grandes bandadas, solo para dejar los cuerpos de sus víctimas mutilados, pero sin comer. Perros negros babeantes y con ojos enrojecidos frecuentaban los cruces de caminos a medianoche en cacerías indescriptibles. Espantapájaros horribles, mitad hueso mitad paja, agitaban sus harapos incluso cuando no había viento, y a veces agitaban las alas para volar de espaldas hacia los campanarios de templos y ayuntamientos. En todas partes donde un animal enfermaba o crecía cerca de la muerte, miraba acusador a cualquiera que lo mirase, como si estuviera al tanto de algo que ningún otro ser viviente supiera. Durante el segundo mes ocurrieron las primeras muertes, ya que los presagios empeoraron para convertirse en maldiciones letales. Las tenues luces del pantano atraían a los incautos para que se ahogaran en pantanos de turba, o para que se cayesen en tumbas abiertas donde los cadáveres que se retorcían los desgarrasen. En las cocinas de la ciudad, los cuchillos de trinchar repiqueteaban espontáneamente en sus bloques, o incluso atravesaban la habitación para empalar a sus dueños. Los cementerios cobraban vida, y manos esqueléticas surgían de la tierra para agarrar los tobillos de los transeúntes y no los soltaban. En esos lugares, las víctimas se convirtieron en cadáveres vivientes, agarrando a los que los perseguían hasta que se extendieron cadenas de cadáveres por muchos cementerios. Nadie podía negar que los fenómenos estuvieran relacionados con Siís, y en cada reino las supersticiones antiguas y nuevas se hicieron cada vez más populares. La reacción de muchos axianos fue quemar todo lo que brillara, llevando velas encendidas para poder cauterizar su piel, o incluso usarlas como prendas de vestir, creyendo que cada trozo chamuscado o resto de cera caliente provocaría una aguda punzada de dolor, manteniéndolos concentrados y vivos. Los de Girán, que adoraban el ciclo eterno, vieron que el ocaso conducía a la estación de la muerte como siempre, pero al buscar la bendita luz del sol del renacimiento y los brotes verdes de las semillas en primavera, no encontraron nada. Muchos giranitas hicieron ofrendas con sus escasos suministros de alimentos, esperando que el ciclo de las estaciones se renovase, pero sus gritos de ayuda no fueron escuchados, muriendo de hambre. Los de Siís conocían la naturaleza de los no muertos y respondieron con un sentido práctico pésimo. Unos envolvían a sus difuntos en vides de espino, otros excavaban para enterrar a sus muertos boca abajo en fosos profundos, o enterraban a sus parientes en jaulas de hierro para que, en el caso de que se levantaran, no pudieran atormentar a los que aún caminaban a la luz del día. Sin embargo, los discípulos de la muerte eran muchos y prosperaron en la oscuridad. Incluso en el Alto Azir se tuvo noticia de estos presagios amenazantes. Sin embargo, el dios rey tuvo poco tiempo para relatos de penurias e infortunios, porque sabía que su pueblo sufría nuevos infiernos cada día en nombre de su gran causa. Solo cuando uno de esos generales de confianza se acercó a él, visiblemente preocupado, Sigmar decidió actuar, y al hacerlo, cambió el destino de los reinos mortales. La reacción de Sigmar a los presagios de muerte que se extendían por los reinos mortales no era aventurarse en Siís para que Nagas le rindiese cuentas. Tampoco pretendía amasar a sus ejércitos y enviarlos en ataques preventivos contra las fortalezas de los muertos. Sigmar ya no era un dios guerrero que luchaba con la ira como su arma y la furia colérica como su fuerza motriz. Se había vuelto sabio
impregnado del conocimiento fruto tanto de la derrota como de la victoria, y por este motivo se había vuelto más poderoso que nunca. Bandus Manomartillo despertó en su celda de meditación, jadeando entrecortadamente. Unos destellos chisporrotearon alrededor del corazón del Lord Celeste, mientras latía rápido y fuerte, retumbando dentro de su pecho como un tambor de guerra que tocaba a carga. Había vuelto a tener la visión, otra visita de la figura de energía celestial pura, al que él denominaba el hombre relámpago. Esta vez se había acercado más, tanto que podía distinguir sus susurros bajo el estruendo de las tormentas venideras. «No mires al horizonte», había dicho. «El peligro está debajo. Hay otra marea creciente, una marea de muerte». Las palabras resonaban aún en su cabeza, inmóviles, como si el hombre relámpago hubiera estado murmurando sus advertencias en la celda junto a él, y tal vez lo hiciera. Escenas morbosas inundaron la mente de Bandus: carroña devorando los páramos convertidos en mataderos, desiertos grises y áridos e inmensos remolinos que drenaban toda vida en un pozo inescrutable de nada. Todos los relatos populares de los distritos menores de Athirheim, todos esos mitos de viajeros e historias recogidas que había descartado sin más, quizás no fueron simples rumores, sino las ondas de casualidad que se desbordan como anticipo de un cataclismo. Bandus se presionó el dolor de cabeza que amenazaba con consumirlo, se mantuvo erguido, inhaló el incienso de las células de meditación y concentró su mente. El dios rey debía ser informado. Incluso después de tantas audiencias, la majestuosidad de la sala del trono de Sigmar aún dejaba sin aliento a Bandus. El aire bajo su techo abovedado era un cosmos forjado en miniatura, una constelación de la energía azerita más pura. Allí, en el corazón de la gran cámara, estaba el dios rey, sentado orgullosamente en su trono. Plata estelar brillaba a su alrededor, y llamaradas de energía se extendían para conectarse con el planetario dorado, situado en lo alto. «Acércate, Bandus Manomartillo». La voz del dios rey era el estruendo de una guerra lejana. «No hace falta que te arrodilles». «Mi señor», dijo Bandus, «vengo a avisarle de portentos terribles, pero para mi vergüenza no tengo pruebas, solo puedo pedirle que me escuche». «¿Qué has visto, hijo de los cielos?» Bandus le habló de sus visiones, sus miedos y las consecuencias de un fracaso que no podía tolerar. Le habló de la perdición inminente, de la visión de unas ruinas y de un reino roto en pedazos, pero sobre todo le habló de la muerte. «Estas son las verdades que aún están por llegar», concluyó Bandus, «a menos que las convirtamos en falsedades». Sigmar no dijo nada, y meditó durante tanto tiempo que Bandus se sintió empequeñecido por el silencio. Entonces el dios rey asintió, se puso de pie y caminó desde la sala del trono hacia la alta escalera de Sighendil.